Y fíjese que yo me he enterado en las noticias, posiblemente que haya elecciones municipales y legislativas en Guinea Ecuatorial en este año 2022. Le pregunto yo, ¿el Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial piensa participar en dichas elecciones? Por supuesto que sí, en el sentido de que pues somos un partido político y tenemos que acudir a las elecciones. Pero como ya sabemos que siempre las elecciones de Guinea Ecuatorial suelen ser fraudulentas, por eso hemos exigido al dictador Obiang, o le vamos a llamar presidente Obiang, unas condiciones para que podamos llevar a cabo esas elecciones de manera democrática. Y por eso estamos en la unidad de la oposición. Como le he dicho, estoy trabajando con otros líderes políticos. Por lo tanto, me gustaría leerle un poquito lo que hemos hecho, porque al dictador le estamos exigiendo condiciones Sí. que favorezcan a todos los partidos políticos. Y pues le enviamos una carta, los que estamos en la unidad de la oposición. Y básicamente lo que dice esta carta, bueno, en resumidas cuentas, dice no al censo electoral, sino es biométrico. ¿Por qué? Porque ahí suele empezar el fraude electoral. Le voy a leer esto rápidamente. Dijimos, cuando el dictador anunció el levantamiento del censo para las elecciones que prepara este año, es decir, 2022, nosotros enviamos al pueblo guineano un mensaje claro, que mientras Obiang no cumpla las condiciones que aseguren que las futuras elecciones van a ser limpias y transparentes, no debe haber elecciones. Entre esas condiciones está la utilización de un censo biométrico. Todas las elecciones que celebra Obiang son fraudulentas y este fraude se hace de varias formas y en varias etapas. La primera etapa del fraude se hace al realizar el censo, siguiendo al estilo fraudulento del dictador. En la carta que hemos dirigido al señor Obiang, hemos exigido que el censo deba ser biométrico para evitar el fraude en el censo. Si no hay fraude en el censo, se disminuye la posibilidad de que haya fraude en las elecciones. Por eso, hace unos días que dijimos al pueblo que no hagan el censo salvo sea biométrico. Ahora que la oposición estamos unidos, el pueblo también debe estar unido y así todos estaremos unidos para hacer frente a la dictadura. Dentro de este espíritu de unidad del pueblo con sus líderes, le pedimos que no acuda a ningún censo si no se hace de forma biométrica. Obiang ordenó lo que él llama el levantamiento del censo utilizando un decreto presidencial que está en contra de forma grave con la ley, por dos razones. La primera razón es que un decreto no puede invalidar u oponerse a una ley. La ley es siempre de rango superior a un decreto. Para todo lo referente a las elecciones, hay que hacer lo que dice la ley electoral número 8/2015 y no lo que dice el decreto de Obiang. Repetimos, para todo lo que se refiere a las elecciones, hay que utilizar la ley electoral y no un decreto. Por lo tanto, ese decreto sin fundamento en la ley electoral es nulo de derecho. La segunda razón es que el levantamiento del censo electoral es ilegal, toda vez que la ley electoral 8/2015, que trata del censo electoral, en su artículo 39.1, dice textualmente lo siguiente. 1.
El censo electoral es permanente. 2. La revisión del censo electoral es anual y se realizará desde el 1 de enero de cada año. 3. Por cada elección se utiliza el censo electoral vigente el día de la convocatoria. Sin embargo, y lejos de respetar y seguir lo previsto en la ley aludida, el decreto impugnado utiliza el término levantamiento, queriendo señalar con ello que se lleva a cabo un nuevo censo, aparte del que existe o debiera existir permanentemente, como lo prevé la propia ley. Está claro que esta violación de la ley que hace el dictador Obiang nos refuerza en nuestra posición contra el censo que ha previsto el dictador. El censo de Obiang no es biométrico y además el decreto de levantamiento del censo va contra la propia ley del dictador. Por lo tanto, nadie debe acudir a censarse. Grupo de la Unidad de la Oposición. Entonces, pues es una de las exigencias, amén de que se tiene que hacer también promulgar una ley general de amnistía para sacar a todos los presos políticos. Ha de haber indultos, porque no podemos ir a unas elecciones cuando sabemos que nuestros compañeros están encarcelados injustamente en estas cárceles, ya que las cárceles de Guinea Ecuatorial, si están llenas, no están llenas de delincuentes, sino de opositores, personas que dicen que las cosas no van bien en Guinea Ecuatorial. Y los delincuentes que deben estar en las cárceles se circulan olímpicamente en todas las ciudades de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, el PLN, o Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial, acudirá en las elecciones siempre y cuando que el dictador Obiang haga lo que le estamos diciendo, que cumpla con nuestras condiciones, las condiciones del Grupo de Unidad de la Oposición. Señor Ildefonso, le pregunto yo, ¿le ha contestado él la exigencia que plantea su partido? Bueno, como le estoy diciendo, no es solamente mi partido, sino la Unidad de la Oposición. Hasta ahora estamos esperando la respuesta del presidente Obiang. Bueno, estoy acostumbrado a llamarle dictador Obiang porque lo es. Pero bueno, sí. Le vamos a llamar presidente hoy. ¿Tiene usted idea de cuántos prisioneros políticos hay en su país, en Guinea Ecuatorial? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay arrestos arbitrarios. Hay mucha gente que está en las cárceles, pero que no sabemos si están ahí o no, ya que sus parientes no nos dan esta información, tienen miedo de darnos esta información. La última vez que hice la lista, estaban alrededor de 300 personas, así, y todos opositores, porque como le he dicho, en las cárceles de Guinea Ecuatorial no están los delincuentes, sino de personas que dicen que las cosas no van bien. Es que nada va bien en Guinea Ecuatorial, la verdad sea dicha. Sí, comprendo.